primeras personas que vinieron acá al Alto de los Jaramillos, uno de ellos se llama Salomón. Ese fue el personaje, según cuentan las historias, que fue el que, donde salió el nombre, el apellido Jaramillo. De pronto muchos se hacían la pregunta, que por qué éramos jaramillos. Incluso yo me hacía también esa pregunta, pero ¿por qué? Entonces, damos a la conclusión de que en ese tiempo, esa persona, la cual se llamaba Salomón Jaramillo, fue el fundador directamente de nuestra vereda. Cromosoma J es un grupo de investigación escolar que se creó a partir de una situación que se presentaba en la vereda Alto de los Jaramillos, que eran unos procesos endogámicos que se venían dando hace varios años. Una compañera, Yuri Jaramillo, tuvo la inquietud de por qué en nuestra vereda habían tantos jaramillo, por qué se presentaba tanta endogamia, a ver qué consecuencias traía esto en la salud y en lo físico, en los niños y en las generaciones. Lo primero fue que empezamos como mirando cuál era el tema que queríamos tener en la investigación. La primera pregunta fue que cuáles eran las enfermedades hereditarias debido a la endogamia que se presentaba en la comunidad. Me interesó demasiado porque yo soy jaramillo, hago parte de esa comunidad y de esa familia, entonces me pareció súper interesante. El profe me comenta la propuesta y le dije que me encantaba, que pues era hacer un sueño realidad porque era conocer más de mi comunidad, que al irme tan joven de allá había podido saber muy poco, entonces me interesó demasiado la propuesta y le dije que me dejara vincular, aunque ya tenía otra propuesta de investigación, pero que me dejara también vincular al proyecto porque tenía que ver pues con mi línea de sangre, tenía que ver con mis antepasados, con mi familia, entonces me entusiasmó demasiado la propuesta. Después empezamos a indagarnos nosotros mismos, empezamos a consultar con la comunidad del por qué ellos, o sea, sabiendo que eran familia, porque les gustaba emparentarse más de lo que ya estaban. Nosotros empezamos con encuestas, entrevistas, porque nosotros nos enfocamos primero en las consecuencias de la salud. Estuvimos con visitas con el historiador de acá de Ciudad Bolívar. Él nos explicó un poquito sobre todo eso de los jaramillos, nos explicó que la vereda la habían poblado primero una comunidad indígena y de ahí fue donde llegó la población de los jaramillos. También estuvimos en Titiribí, donde nos dimos cuenta, nosotros pensábamos que los jaramillos eran de allá, pero nos dimos cuenta que realmente habían llegado unas parejas y se habían casado allá, pero realmente no eran de allá. Cuando estuvimos en Titiribí, estuvimos en la casa cural, sacando todos los libros y actas de matrimonio, de nacimiento que nos facilitó el párroco de allá. Encontramos que realmente allá sí habían unas uniones de jaramillos, pero ninguno nació en Titiribí, lo cual decía que según otras pesquisas que hicimos allá en Titiribí, estos señores al parecer venían de Envigado. Bueno, ya era otra tarea ir a Envigado, ese estudio no pudimos pues por cuestión de movimiento de los muchachos, porque siempre tratamos de desplazarnos con todos los estudiantes, nunca era que nos íbamos pues la docente y yo o un estudiante, no, tratábamos de ir todo el grupo, se nos volvía un poco complejo ir. Inicialmente empezamos con un árbol genealógico, empezamos averiguando quiénes eran esos habitantes que estaban en la vereda, quiénes aún estaban, quiénes se habían ido, quiénes
habían fundado la vereda, pues como o la habían colonizado. Y a partir de esa información pues iniciamos la construcción del árbol, iniciamos por las generaciones que hay ahora presentes y a desenglosar esa maraña de cruces genéticos que se daban porque eran, la escala de endogamia sí era realmente muy alta. Más o menos en un año pudimos estructurar un proyecto con una pregunta que era como qué repercusiones tenía esa endogamia para la salud de los jaramillos. Empezamos a indagar, a consultar enfermedades, cuáles eran esas enfermedades que eran recurrentes, cuáles eran esas enfermedades que de pronto no lo eran tanto y cuáles realmente de todas esas enfermedades que pudimos encontrar en las encuestas se podían transmitir genéticamente a descendientes. Haciendo las encuestas llegamos a las conclusiones de que las enfermedades más comunes en el Alto de los Jaramillos, pues en la familia, es el cáncer, la migraña, el cáncer de estómago. Pero no encontramos resultados sobre eso porque no teníamos el dinero para hacer estudios y esas cosas que son cosas muy costosas para observar lo que pasaba realmente en la salud. Entonces ya nos basamos más en lo que sucedía en la parte física, en lo que sí podíamos observar, como las características fenotípicas que se presentan. Nosotros hicimos un rastreo fotográfico. Empezamos a buscar fotos de los antepasados y de las generaciones de ahora. Nosotros nos dimos cuenta de que, comparando las fotos, que los rasgos fenotípicos de la familia Jaramillo que es de nariz achatada, tienen el pelo ondulado, de una estatura mediana, piel morena, las líneas nasogenianas son muy definidas, los pómulos son muy sobresalientes, ojos cafés, las cejas son muy juntas. Y o sea, lo que más nos llama la atención es porque generaciones atrás esas características están presentes y niños de esas generaciones aún las tienen. Entonces es algo como que muy impresionante para nosotros y que nosotros teníamos esto y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Esta nueva investigación pues sí nos permitía encontrar por comparativo, digamos, rasgos fisiológicos, características generales del cuerpo, pues sí había un gen fuerte que se transmitiera de herencia pues de generación en generación. Luego fuimos un poquito más allá de, digamos, algo un poco más estructurado, más científico, y empezamos a notar que una de las características grandes que tenían estos jaramillos era el incisivo inferior, este diente, como se dice comúnmente, atravesado. Entonces empezamos a hacer tomas dentales de esta familia y encontramos que la gran mayoría de estos jaramillos que no habían estado en ortodoncia o que de pronto pues, ya no habían perdido sus dientes, sí tenían esta estructura dental pues, de esta forma. Entonces también fue algo científico, digámoslo así, que nos permitió corroborar un poco la información. Lo que a mí me ha gustado más del proyecto es porque somos un grupo y entre todos nos apoyamos en buscar las familias más recurrentes que son los jaramillos. Porque aquí han venido muchos muchachos a hacer muchas preguntas. Entonces yo al principio les decía, oiga muchachos, ¿ustedes para qué preguntan cosas de ahora como 50 o 60 años? Ah, no, es que es una tarea que tenemos. Y antes ya uno se va dando cuenta. Mi hija, por ejemplo, me decía, y entonces ustedes se casaron, que cómo habían hecho para que todos fueran jaramillos. Y yo le decía a mi hija, no, lo que pasaba era que en ese tiempo se casaban primos hermanos. Mi primer propósito fue como darme cuenta de lo que estaba pasando en la comunidad. Y segundo, era como de ese conocimiento que habíamos adquirido nosotros, dárselo a conocer a la comunidad, porque en realidad no era una problemática en sí, pero sí habían algunas repercusiones que esto traía. Los datos históricos que pudimos encontrar anteriormente tienen un valor muy grande para el proyecto y para la investigación, ya que por las
consecuencias de las enfermedades o las malformaciones, los retrasos mentales, ya que no pudimos constatar y afirmar que las cosas eran por la endogamia que se presentaba, pero sí tenemos las conclusiones a las entrevistas, encuestas, todo, y eso es una parte muy grande del proyecto que o sea, nosotros cuando nos dimos cuenta de ello, gracias a lo que hicimos, quisimos darle a conocer a la comunidad, ya que la comunidad, o sea, estaba con el problema, digámoslo así, pero no, o sea, no le paraban como no le prestaban mucha atención. Entonces nosotros quisimos como mostrarles a ellos y ellos se quedaban como, ay, ¿cómo así? Que, ay, nosotros, que con razón es que mi tío también sufría del cáncer, que mi tío de la migraña, que no sé qué, ¿cierto? Entonces para ellos también es impresionante que teniendo las cosas ahí, pues no se ponían a analizarlas. O sea, entonces fue la reconstrucción pues, de la memoria histórica de la vereda realmente lo que le dio significado a esta investigación, porque fue que los muchachos saben de dónde vienen, los papás sabían de dónde vienen, a pesar de que en la investigación encontramos muchas, digamos, infidelidades, niños, productos de infidelidades, los papás no, pues, dejaron de ser reacios a brindarnos la información. Ya empezamos a encontrar toda esa estructura genotípica y fenotípica pues, que tenía la comunidad, entonces permitió construir identidad, permitió que esos muchachos se sintieran orgullosos de su apellido, porque anteriormente, antes de la investigación, les daba pena, sentían vergüenza porque los papás eran primos o porque todo el que miraban era Jaramillo. Aproximadamente fueron 300 personas con las que pues, compartimos los datos específicos y estuvimos en cada casa. Pero también gracias a unos medios de comunicación, también las demás personas se fueron dando cuenta de nuestro proyecto. Estuvimos en la feria municipal, acá concursamos con 40 grupos y pues fuimos seleccionados para participar en la departamental. La experiencia acá en la municipal fue muy buena, pues porque saber que habían proyectos buenos, pero el de nosotros clasificó y se veía que tenía un esfuerzo, las felicitaciones de los jurados porque se veía que era un trabajo muy arduo. Entonces fue algo también que nos dio mucha satisfacción, no solo el pasar, sino el que nos felicitaran y el que estuvieran pendientes de nuestro proyecto, porque era algo muy bien estructurado. En la feria departamental tuvimos la dicha de estar todo el grupo, porque el grupo siempre ha sido muy unido y hemos intentado que donde hemos podido ir todo, hemos ido. Entonces tuvimos el acompañamiento de todos. Además también tuvimos competencia acá del municipio porque fueron 3 grupos más y nosotros logramos pasar a la regional. La regional fue en Popayán. En Popayán fue pues algo muy bueno porque es conocer nuevos lugares, nuevas culturas y también conocer proyectos que no era algo como muy cotidiano para nosotros, entonces también fue muy bueno. En esa feria también logramos clasificar, ya pasamos a la Feria Nacional que fue en Bogotá. Allá pues todavía fue una dicha más grande porque ya decir que pasamos a una feria internacional fue súper. El grupo de investigación Cromosoma J de la Vereda Alto de los Jaramillos en Ciudad Bolívar tuvo una presentación destacada en el 7º Encuentro Nacional del programa Ondas realizado en la ciudad de Bogotá. Esta idea ciudbolivarense representará a Colombia junto a 9 proyectos más en la Feria Internacional. El cuarto grupo que nos representará a nivel internacional es el Grupo de Investigación Cromosoma J de la Institución Educativa Farallón, sede Alto de los Jaramillos, departamento de Antioquia. Allá también conocimos nuevas culturas, fue adaptarnos a un clima muy diferente al de nosotros y conocer unas culturas que pues, también son muy diferentes. Además allá tuvimos la dicha de tener acompañamiento de otros países, porque allá también se hacía la feria internacional con la nacional. Nos hemos sentido como unas personas importantes porque es una vereda que se ha destacado como una vereda líder
dentro de muchas comunidades debido a esa formación que nosotros como habitantes de nuestra comunidad hemos tenido. Después de la investigación, pues que cobró mucha relevancia a nivel nacional, todo el mundo le gustó, todo el mundo le encantaba como la historia que construimos, le encantó el árbol genealógico, entonces ya los muchachos supremamente orgullosos de su apellido, de su identidad, algunos manifestaban que debido a la investigación, pues unos decían que no se iban a meter con un jaramillo, pero otros decían que eso había que seguirlo preservando porque era de ellos, era la historia de ellos, era la vida de ellos y que tenían que seguir cultivando todo eso que tenían allá en la vereda. Entonces eso es lo realmente significativo para ellos. Y para nosotros era muy normal, hasta ese entonces en que nuestra compañera se hizo la pregunta, ve, Jaramillo, Jaramillo, ¿por qué tantos Jaramillo, Jaramillo? Porque cuando los profesores llamaban a lista era Denis Jaramillo, Jaramillo, presente, Jorlady Jaramillo, Jaramillo, presente, Steven Jaramillo, Jaramillo, presente, y todos como que es cierto, y las personas que iban a nuestra escuela a visitarnos, a hacer programas, pues miraban toda esta lista, ¿qué? Son todos hermanos, y nosotros como, no, pues sí, normal. Entonces por eso fue como lo que nos llamó la atención. Para la comunidad, como dije, era algo muy normal. Cuando nosotros empezamos como a contarles la situación, que eso podría traer consecuencias, ellos sí dijeron, ay, jue madre, nosotros no habíamos caído en cuenta, pero los antepasados decían, no, pero es que como él vivía cerquita, no, yo me enamoré de él, que yo lo veía pasando todos los días, entonces que me parecía muy lindo, y que mi papá lo dejó, que porque era mi primo. Y uno como, ¿qué? Y sí, para ellos era muy normal. Para las personas, los terceros que vienen de otras partes, obviamente eso no era normal. Ahora nos han quitado mucho la fuerza de los jaramillos, por lo que los jaramillos más viejos han fallecido. Y entonces ya muchos de los jaramillos también han vendido los lotecitos y se han ido. Y ya han llegado otras personas. Pero anteriormente, ahora por ahí 35 y 40 años no habían sido jaramillos. Actualmente hay aproximadamente 400 personas que son de la familia Jaramillo. En nuestra vereda hay aproximadamente 600 personas. De esas, como les dije, son 400 personas que son Jaramillo, sin contar que hay unas que se han ido trasladando a otros lugares que siguen siendo de las generaciones de acá. Pues de la tradición del alto de los Jaramillos es que la raza no se puede dejar acabar según dicen los abuelos. A mí en sí me parece como normal. Por lo mismo, mi novio es Jaramillo y tiene el Jaramillo a lo último y yo al principio. Para las personas que no son de la vereda van a ser un problema porque siempre han dicho que pereza el Jaramillo con otro Jaramillo y que por qué no con otros apellidos o con otras gentes que no sean de acá. Yo pienso que esa investigación que ha resultado, que han estado iniciando, a mí me parece que ha sido una investigación muy importante y yo pienso que esos niños, dándose cuenta de toda esta tradición, de todos estos años de los altos de los Jaramillos, yo creo que ellos pueden pensar de otra manera. No, pues la mayoría de los jóvenes han estado buscando pues por otros lados. Pues mi novia es Jaramillo, es acá de la misma vereda, estamos ahí. Planeamos en un futuro que no se sabe pues si se llega a dar o no, pero ahí estamos, somos Jaramillos los dos. Y no, pues yo pienso que si estamos así en la tradición, pues debemos seguir con ella, pues no acercarnos tanto a la familia, pero sí buscar ahí a que el apellido no se vaya del todo. Eso es lo que nos han enseñado los abuelos. Pues estuve buscando durante mi juventud conseguirme una novia dentro de mi comunidad y no fue posible. Pero, sin embargo, en este momento me siento contento con mi esposa que tengo en este momento. Pues la idea es como si salir un poquito de acá, pero no dejar la tradición del Jaramillo. Siempre seguir con eso y seguir con las familias, o sea, no juntarnos como ya mucho, pero seguir manteniendo el Jaramillo. De hecho no fue buena idea,
porque uno conversando con las personas es que se va dando cuenta de que por eso hay tanta persona, tanto muchacho hoy por hoy especial. Y a pesar de que el muchacho con que yo me casé, él no era primo hermano ni primo segundo, era primo como cuarto. Aunque es importante conservar pues esa tradición, yo creo que también estaría bien como salirse de ahí, como buscar otras oportunidades, porque si nos ponemos a observar en nuestra vereda, ¿qué nos vamos a quedar haciendo? ¿Coger café? Pues no digo que coger café sea algo que, pues un trabajo desmeritado, no, pero también es ponernos a pensar de que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, nada más con ver a nuestros padres de todo el día bajo el sol o debajo la lluvia o cansados, todas esas cosas lo ponen a uno a pensar y mirar que uno quiere algo más. No digo que eso nos da una oportunidad buena, que estar en la finca con los padres o conseguirse una persona allá, no, pero también creo que es buscar nuevos horizontes, que es buscar otras posibilidades donde quizás podamos manejar lo mismo, como puede ser un agrónomo o una cosa así que pueda manejar las tierras y todas esas cosas, pero no me visualizaría en una finca cogiendo café. Yo quisiera hacer algo más que eso. Cuando empezamos a construir el árbol genealógico, por ejemplo, que era una situación que era recorrer la vereda casa a casa, fue algo muy curioso porque a nosotros se nos acabó el día, se nos acabó la jornada y nos tocaba desplazarnos nuevamente al municipio. Pero entonces éramos la profesora María Ime y yo por WhatsApp dándole instrucciones a los muchachos y entonces era muy curioso porque encontrábamos que llegaban cesando, o sea, muy agitados. Profe, bueno, fulano es el papá de fulano, arranco para la otra casa, y arrancaban. Entonces nosotros éramos en Bolívar, con un lapicero, copien nombres, tratando de hacer la estructura, y los muchachos corriendo por la vereda, les tocaba ir hasta la escuela, entonces iban a una casa, iban a la escuela que había internet y nos mandaban los mensajes. Se devolvían para otra casa, volvían a la escuela con el internet y nos mandaban el otro mensaje. Entonces fue como recorrimos casa a casa, realmente la vereda. Yo creo que nos la andamos 350 veces por entrevista porque era un trabajo muy curioso, ¿cierto? Ir a la casa, buscar la información y devolvernos donde estaba la tecnología para poder enviarla a Ciudad Bolívar. En cabeza de los profesores, esos niños comenzaron a ir desempeñándose y a ir desenvolviéndose como en esa tradición de los jaramillos, y a conocer los jaramillos, de dónde vienen y por qué existe ese nombre de jaramillos acá en la vereda. Fuera de los resultados, que obviamente eran muy importantes porque nos permitían conocer pues a fondo que el trabajo que se estaba haciendo era representativo, hubo algo muy edificante para nosotros y fue conocer la historia de la vereda. Y fue muy gratificante porque esa historia no se conocía, o sea, íbamos a la vereda, el papá no sabía quién era el bisabuelo, los niños no sabían quién eran los bisabuelos, o sea, conocían el papá algunos, ¿cierto? Porque también teníamos casos de niños que no conocían el papá, siendo jaramillos. Entonces fue muy edificante porque fue permitir que a partir de ese estudio que estábamos realizando, pues empezamos a sacar a flote toda esa estructura de los antepasados que se encontraban en la vereda. Dentro de nuestro proyecto se dio una gran oportunidad y fue darle a conocer a la comunidad sobre toda la parte histórica de la familia Jaramillo. Es una ventaja que van a tener las próximas generaciones, y es que gracias a este proyecto ellos no van a tener como esa incertidumbre, esa espinita que nosotros tenemos o tuvimos, que fue de dónde salíamos, que fue de nosotros, quién fue el primero que pisó tierra que delante de los jaramillos, quién fue el primero. Entonces no, ya nosotros le vamos a brindar como ese punto de apoyo a las próximas generaciones para que ellos sepan sobre sus antepasados y pues su historia. Es observar algo que tenían ahí presente, que era visible, pero como la pereza y todas las cosas de investigar no lo dejaba ver.
Entonces, lo que hace importante la investigación es la apropiación que el muchacho, pues como tal, cogía de su entorno, ¿cierto? Eso era valiosísimo, porque aprendieron a conocer cómo era su tierra, cómo se movían allá, cuáles eran los caminos, ¿cierto? Y cómo utilizar pues como todo eso que teníamos a la mano. Tanto la de cromosomas J como todas las investigaciones sirven mucho en el aula, porque es uno salirse de lo cotidiano y empezar a ver cosas que están sucediendo en la comunidad y no nada más basarnos en las cartillas, en los libros de matemáticas, de ciencias, o sea, siempre lo mismo. Entonces ellos se sentaban, nos sentábamos en los horarios de clase y empezábamos a construir. Entonces escribíamos pequeños textos, los corregíamos en el tablero, volvíamos a retomar textos antiguos, mirar cómo íbamos añadiendo y estructurando. Entonces ese proceso de investigación, de conformar todo lo que era el texto escrito, la fundamentación que llamamos, la construyen los estudiantes paso a paso y lo íbamos haciendo en el aula, ¿cierto? En la escuela obviamente mirando en qué área era afín para poder tratarlo de vincular al currículo. Logramos ver nosotros como profesores que les ha dado mucha seguridad, les ha dado confianza en ellos mismos, les ha permitido convencerse de que ellos son capaces y que no porque son de una comunidad rural entonces no tienen el conocimiento, ya saben que tienen unas habilidades, que tienen unas destrezas y que son capaces de lograr lo que se propone. Yo pienso que la estructuración de las vivencias de ellos, o sea, es traer esa realidad de los papás, traer esa realidad de los estudiantes a la escuela y trabajar sobre ellas, resignifican todo el proceso educativo, ¿cierto? Cuando el estudiante va a la escuela y se encuentra con un trabajo que habla de su vida, que habla de su realidad, que habla de lo que él conoce, lo vuelve significativo, entonces eso hace que el niño se motive más. En la experiencia nuestra, por ejemplo, con el Alto de los Jaramillos, en investigación escolar que llevamos en el Alto casi 4 años, hemos podido encontrar mucha receptividad en los papás porque ellos aprendieron a valorar la escuela como un espacio de aprendizaje para todos, ¿cierto? Porque no es solamente donde yo mando al estudiante para que el estudiante se quede allá mientras yo trabajo, no, es como el estudiante va, como el estudiante aprende y como el estudiante lleva a la casa lo que aprende y como el papá también va a la escuela y aprende todas esas cosas que los niños también están viendo. La expectativa ahora es que nos conozcan ya a nivel internacional, que se den cuenta que hay un lugar muy pequeñito, muy bonito y muy alejado que se llama el Alto de los Jaramillos, que fue capaz de mirar hacia atrás y reconstruir todo ese pasado que tiene. Y después de eso, ¿no? Pues ya pensar en que la investigación no puede faltar en el aula de clase. Ya no será cromosoma J porque cromosoma J cierra su etapa, pero es pensar en que la investigación sí tiene que seguir en el aula de clase, que tiene que ser latente y que tenemos que estar muy conscientes de que cuando el estudiante parte de su realidad, de su contexto, de sus necesidades y de sus intereses, es ahí donde el aprendizaje se vuelve significativo y pensar pues que ese estudiante lo es todo, sin ese estudiante en esa aula de clase sería imposible, ese valor no se lo habíamos dado antes. Entonces, seguir con la investigación en el aula de clase para que tengan la oportunidad todos los estudiantes de darse cuenta que ellos realmente son el motor de las instituciones y que ellos son el motor de nosotros, que en realidad la profesión de nosotros es posible gracias a ellos.